A continuación se expondrá la práctica número 6 del Manual de Laboratorio de la asignatura Bioquímica Microbiana. Esta práctica lleva como título el aislamiento de bacterias productoras de proteasas. Dentro de este mismo video empezaremos con una pequeña introducción hacia el tema, seguido de la metodología sobre la práctica y terminamos con los resultados de esta misma. Como introducción, hablaremos un poco de las proteasas y de las bacterias que se aislaron para conseguir estas. Las proteasas, también llamadas peptidasas, son enzimas proteolíticas que fragmentan la proteína en unidades más pequeñas, que son los aminoácidos. Estas enzimas actúan de manera específica con los enlaces peptídicos. Lo que hacen es romperlos y liberar los aminoácidos que componen la proteína. La degradación proteica comienza a nivel extracelular y estas enzimas constituyen el grupo más importante de enzimas comerciales, ya que tienen varias ventajas y tienen gran variedad también de aplicaciones en las industrias, como por ejemplo en la alimentaria, en la farmacéutica, cosmética, médica, peletera, textil, entre otras. Y tienen como ventaja pues que son más estables y pueden ser excretadas al medio de fermentación. Las bacterias que normalmente producen la enzima proteasa son el género Bacillus, siendo Bacillus subtilis la más utilizada en los sectores industriales. De manera general, esta diapositiva habla sobre la metodología que se llevó a cabo para realizar el experimento. El primer paso fue la preparación de medios de cultivos, en el cual se prepararon 3 diferentes medios, uno agar TCA con leche, otro fue el caldo nutritivo y otro fue el agar nutritivo. Para el caldo TCA con leche, básicamente se adicionaron 5 gramos de leche con 10 gramos de agar y se disolvieron en 250 mililitros de agua. Posteriormente se esterilizó por separado. Con ayuda del autoclave se dejó enfriar, se mezcló para finalmente poder repartir en placas Petri y posteriormente ser utilizados. En el caldo de cultivo con leche se adicionó 1.2 gramos de caldo, 3 gramos de leche y se disolvieron en 150 mililitros de agua. De igual manera se esterilizó con ayuda del autoclave y se guardó para su uso posterior. Y finalmente en el agar nutritivo se adicionaron 2 gramos de caldo y 3.75 gramos de bactoagar. Se disolvieron en 250 mililitros de agua, se esterilizó con ayuda del autoclave y se guardó para su uso posterior. El segundo paso fue la preparación de la muestra. Para esta se tomó tierra de jardín y se homogenizó con agua. Después se añadió la tierra de almatraz con el caldo nutritivo mezclado con leche. Se homogenizó de igual manera y se mantuvo en incubación durante 48 horas por aireación con ayuda de un sistema consistente en un difusor de pecera y una manguera. El tercer paso fueron las diluciones y las pruebas finales. Para las diluciones se tomó 1 mililitro de la muestra. Después de estar en incubación por 48 horas, se realizaron diluciones seriadas hasta llegar a 10 a la menos 6 en tubos de agua destilada estéril. Se tomaron 100 microlitros de las últimas 3 diluciones y se sembraron en placas Petri con agar nutritivo. Se homogenizó con ayuda de una espátula Drygalski esterilizada con etanol y se incubó por 48 horas de igual manera. Finalmente, para realizar las pruebas de actividad peptídica, se tomaron las colonias que crecieron en el agar nutritivo y se resembraron en agar TCA con leche, para después ser incubadas durante 48 horas y finalmente observar morfología y crecimiento bacteriano. Por otro lado, para llegar a la descripción de características micro y macroscópicas de las colonias aisladas, se realizó una clasificación visual de la morfología de cada colonia, después se realizó una tinción Gram y finalmente se midió el halo de inhibición de las colonias sembradas en agar TCA con leche. De manera un poco más específica, para la preparación de medios de cultivos, tal como se puede observar en la imagen, pues se realizaron las mezclas correspondientes y después se pusieron a mechero un tiempo para poder homogeneizar bien las mezclas.
Como tercer paso tenemos un tapón que se hizo de algodón y gasas y se puso en lo que es la boca del matraz y se tapó con aluminio. Se dejó esterilizando la manguera de pecera y el difusor, ya que pues cualquier contaminante que hubiera ahí debía ser desechado. Después se esterilizó en autoclave las tres matraces con medios de cultivo para finalmente vaciar los agares una vez que se enfriaron y estaban estériles, vaciar los agares en placas Petri para después ser usadas. Para la preparación de la muestra se utilizaron los matraces que contenían agua destilada y el otro matraz que contenía caldo nutritivo con leche. A este matraz del caldo nutritivo se le añadió la tierra de jardín y después se le colocó la manguera con el difusor hasta abajo del matraz, claro, después de haber homogenizado la muestra. Se volvió a colocar el tapón que tenía ese matraz para que quedara la manguera fija y en el matraz que tenía solamente agua se puso otra parte de la manguera, solamente que esta sin tocar el agua quedó solamente en la boca del matraz. Se aseguró con cinta para que quedara bien fijo y después se tapó con papel tipo parafilm para que quedara bien sellado y al momento de conectarlo al difusor pudiera observarse burbujas de los dos lados de los matraces. Si no se observaban burbujas, esto quería decir que no estaba bien sellado y pues iba a afectar nuestros resultados. Para hacer las siguientes diluciones utilizamos 6 tubos de ensayo, cada uno adicionado con 9 mililitros de agua destilada. La dilución consiste en rebajar la cantidad de soluto por unidad de volumen de disolución. Se logra adicionando más diluyente de la misma cantidad de soluto. Se toma una poca porción de solución y después esta misma se introduce en el disolvente y se va pasando de tubo en tubo. Como podemos observar en el siguiente video, aquí en este video estamos realizando las diluciones donde introducimos nuestra muestra, nos aseguramos que no queden burbujas para posteriormente flamear, taparlo y quedarnos con nuestra muestra. Aquí podemos observar los tubos enumerados con cada una de las diluciones correspondientes. De sembrado, tomamos una muestra de nuestro tubo o un inóculo para posteriormente introducir el inóculo en nuestra caja Petri. Siempre estando en el área de esterilidad, abrimos la caja e introducimos el inóculo. En esta técnica de siembra utilizaremos esta varilla, la cual vamos a esterilizar previamente con etanol y pasándola por el fuego. Al momento de terminar de esterilizarla, vamos a pasar a esparcir nuestro inóculo por toda la caja Petri, asegurándonos que nuestra muestra quede esparcida por toda la superficie y así asegurarnos un crecimiento masivo de colonias para posteriormente poder identificar colonias aisladas de bacterias. Teniendo ya nuestra caja llena de colonias previamente ya identificadas, vamos a esterilizar una asa de inoculación colocándola en un ángulo sobre una llama. El asa debe ponerse naranja antes de retirarla de la llama. Tenemos que retirar la tapa de una placa de cultivo que contenga, en este caso, nuestro microorganismo deseado. Tenemos que esperar que el asa enfríe y clavándola en el agar para asegurarnos que no esté muy caliente y no mate ninguna bacteria. Eligiendo ya la colonia, raspamos un poco de las bacterias utilizando el asa y asegurándonos de cerrar la tapa. Usando una nueva placa de agar, levantamos la tapa sobre la superficie para insertar el asa.
separando el asa que contiene las bacterias en el extremo superior de la placa del agar, moviéndonos en un patrón horizontal de zigzag hasta cubrir 1/3 de la placa. Esterilizamos nuevamente el asa en la llama, dejamos enfriarla en el borde y giramos aproximadamente unos 60 grados la placa, extendiendo las bacterias desde el final de la primera raya hasta una segunda área con el mismo movimiento. Esterilizamos nuevamente el asa y repetimos el procedimiento girando nuevamente unos 60 grados para terminar con el mismo patrón y posteriormente volvemos a esterilizar nuestra asa. Para realizar la prueba de actividad peptídica, después de tener los resultados del sembrado anterior, se obtuvieron colonias básicamente aisladas, de las cuales pues se tomaron una por una y se resembraron en agar TCA con leche para poder observar el halo de inhibición que éstas formaban. Simplemente consistía en tomar un poco de la bacteria que seleccionamos y hacer una ligera línea, una línea recta sobre el agar y simplemente dejarlo ahí para observar morfología después. Y en cuanto a la descripción de las características microscópicas y macroscópicas de las colonias aisladas, se realizó una tinción Gram, que básicamente consistía en poner un poco de agua destilada y tomar un poco de la muestra para después observar al microscopio. Y finalmente se midió el halo de inhibición que se formó en el sembrado anterior. La tinción Gram es una tinción diferencial que sirve para clasificar bacterias según las características de su pared celular. La pared celular de las bacterias Gram negativas está compuesta por una fina capa de peptidoglicano y una membrana celular externa, mientras que la pared celular de las bacterias Gram positivas está constituida por una capa gruesa de peptidoglicano y esta no cuenta con una membrana externa. En la primera imagen pueden ver una representación de ambas paredes. La de la izquierda sería la Gram negativa y la de la derecha la Gram positiva. Abajo de esa imagen se encuentra cómo se verían ya coloreadas esas bacterias. Las Gram negativas tienen una coloración rosa y las Gram positivas entre azul y violeta. Estos colores los obtienen por medio de 4 reactivos, que el primero sería el cristal violeta, que tiene una afinidad por el peptidoglicano. Seguidamente se coloca el Lugol, que sirve como un mordiente e impide la salida del cristal violeta por la formación de un complejo cristal violeta-yodo. La tercera solución sería la de alcohol acetona. Esta tiene dos funciones. La primera es deshidratar la pared bacteriana y cerrar los poros. Y la segunda función es destruir la membrana externa de las bacterias Gram negativas. Estas, al tener poca cantidad de peptidoglicano, no pueden retener el complejo cristal violeta-yodo, tanto como las bacterias Gram positivas, que cuentan con una gruesa capa de peptidoglicano. Finalmente, la safranina se utiliza como un colorante de contraste y tiñe todas las bacterias que no pudieron retener este complejo. Cabe señalar que no todas las bacterias se pueden teñir con este método, ya que o carecen de pared celular o su composición química es bastante diferente. Tal es el caso de las bacterias del género Mycobacterium, que cuentan con una gran cantidad de ácidos micólicos que no permiten el paso del colorante.